Amoroso Padre Celestial, venimos delante de ti esta noche agradecidos por tus bendiciones y con la anticipación de saber que tienes una bendición especial en el estudio de esta noche. Te pedimos, Señor, que dirijas nuestras mentes hacia ti, que tu Espíritu Santo se nos sea dado para que nos explique y nos ayude a entender y luego que nos ayude a recordar y aplicar estas cosas en nuestra vida diaria. Sé con aquellos que están por unirse todavía y danos, Señor, la bendición que buscamos esta noche. En el nombre bendito de Jesús. Amén. Antes de comenzar, solo quiero dar la bienvenida a aquellos que estarán viendo el video del estudio de esta noche más tarde por YouTube. Sabemos que estos videos se están viendo en todo el mundo y nos encantaría saber de ustedes. No duden en dejarnos un comentario o un mensaje diciéndonos desde dónde nos están viendo. Que Dios los bendiga. Entonces pasemos a los versículos de memoria. Como dije, son los de la primera mitad, así que comenzamos con Juan 15:5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque sin mí nada podéis hacer. Luego en Juan 5:30 tenemos el segundo, y allí encontramos a Cristo hablando de sí mismo. Y dice de sí mismo muy parecido a lo que acabamos de repetir en el primer versículo. Dice, no puedo yo de mí mismo hacer nada. Como oigo, juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, mas la voluntad del Padre que me envió. El número 3 es de Romanos 5:20, que habla de la ley, del pecado y de la gracia. Dice, y la ley entró para que el pecado abundase, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Gloria a Dios, porque todavía es así, donde el pecado abunda, sea en nosotros o en nuestras comunidades, allí sabemos que la gracia de Dios está sobreabundando, porque donde hay pecado, sobreabunda la gracia de Dios. El que le sigue es de Filipenses 2:5-8. Filipenses 2:5-8. Comienza con la palabra haya. Eso quiere decir que no hay. Están deseando que haya en un tiempo cercano. Haya pues en vosotros este sentir o este pensar que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios. Sin embargo, se anonadó a sí mismo, ese es el primer escalón hacia abajo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. 7 pasos hacia abajo. ¿Para qué? Para alcanzarnos a nosotros, para poder rescatarnos. El que le sigue es de Romanos 6:23 y dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. A este le sigue entonces un versículo de Jeremías, donde nos dice qué clase de pensamientos tiene Dios. Dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros, siempre está buscando la oportunidad de darnos, para daros un fin esperado por Él. Él tiene un plan y está esperando que nosotros le permitamos que nos dé ese fin esperado. Luego viene Gálatas 5:6, porque en Jesucristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino que la fe que obra por el amor. La relación verdadera, la relación bíblica entre la fe y las obras está expresada allí en Gálatas 5:6. Luego viene la definición de fe que estudiamos en el capítulo 7, página 97, y es como un parafraseo de Hebreos 11:1.
Dice que la fe es el confiar o esperar que la palabra de Dios haga lo que ha dicho y el depender de que la palabra de Dios por sí misma hará lo que ha dicho. Esa es la fe, una definición de la fe en unos términos un poco más de hoy día, ¿no? En un idioma un poco más al día de hoy, no anticuado. Entonces, habíamos llegado en el capítulo 16, que allí es donde estamos estudiando ahora. Capítulo 16 es la cuarta parte de una serie de 4 sermones que estaban bajo el nombre de Revisitando el 1888. El cuarto de esos capítulos, se titula Luz para nuestra generación. Y habíamos llegado hasta la página 227, y estábamos hablando allí de que lo que Dios quiere hacer en nosotros y que Él solamente lo puede hacer y que lo necesitamos porque nosotros no podemos hacerlo. Entonces, en el primer párrafo de esa página 227, habíamos leído ya un párrafo que en la mitad de él dice lo siguiente. Vuelvo a decir, es tal el amor de Dios que viene y dice, aquí en Cristo tienes perfecta obediencia desde la primera respiración que diste hasta la última. Tómalo a Él y a su justicia, y así tienes su perfecta obediencia. Esa es la condición. Alabado sea Dios. Entonces luego quiero que sigamos de allí en adelante, donde habíamos dejado, y dice, ahí está. En Cristo hay una existencia perfecta. Pero ¿qué tan personal es eso? La versión en inglés nos da un poco más de luz en cuanto a esto. La ley de Dios exige la obediencia perfecta de cada individuo. Vamos a leer entonces una cita traducida directamente del libro El Camino a Cristo, la versión en inglés. En inglés estará en la página 62 y dice lo siguiente, donde simplemente ahí escuchamos el eco de lo que estábamos leyendo ahorita. Dice, pero Cristo nos preparó una vía de escape. Vivió en esta tierra en medio de pruebas y tentaciones como las que nosotros tenemos que enfrentar. Él vivió una vida sin pecado. Él murió por nosotros y ahora nos ofrece tomar nuestros pecados y darnos su justicia. Ahora, cuando leemos en cualquier lugar, sea en el libro aquí o sea en la Biblia, y en español, escuchemos la palabra justicia. Leámosla como lo que significa. Significa buenas obras, buen obrar, buen hacer, actuar, fruto. Todo esto está basado y aquí les damos solamente 2 de los lugares, pero pueden regresar a cualquier parte del libro y encontrar donde esas verdades son expresadas. Isaías 26:3 y Romanos 2:13. Así que Cristo se ofrece a tomar nuestros pecados y darnos su buen hacer, sus buenas obras, su actuar correcto, su obrar perfecto, su fruto bueno. Entonces, sigo leyendo ahora la misma cita que estaba leyendo antes, traducida del inglés. Dice, si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, entonces, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, por amor a Él, seréis considerados justos. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. ¿Hay algo que queremos decir en respuesta a esto? Yo creo que un amén bien estruendoso cabe allí lo más de bien. Gloria a Dios, que no importa de dónde hayamos venido, en qué hayamos estado involucrados,
¿Qué vida habramos llevado? Dios nos mira en el momento en que nosotros apreciamos lo que Cristo hizo por nosotros. Dios nos mira como si nunca hubiéramos pecado. El carácter de Cristo reemplaza el nuestro y nos ve de esa manera. Ve a Cristo en nosotros. Seguimos entonces, estamos en la página 227. Pero la ley de Dios no aceptará un sustituto, como lo consideramos generalmente un sustituto. Entonces, ¿cómo funciona esto? ¿Qué tan personalmente se aplica la justicia de Cristo a cada uno de nosotros? O el buen hacer, el buen obrar de Cristo. ¿Es solo un asunto legal, judicial, o es más que eso? Cuando hablamos, por ejemplo, de una cosa judicial, que eso es lo que justicia se relaciona, pensamos entonces en documentos y sellos. Y hay que pasarlo de esta oficina a la otra, y en esa oficina lo pasan de un escritorio al otro, y cada quien le pone la firma, y le pone la fecha, y le pone el sello. Y entonces pensamos que de la misma forma, tal vez como es justicia de Cristo, tiene que ser solamente una cosa legal, un documento, unas firmas. No, no es así. No es así para nada. En nuestro estudio anterior examinamos la justicia por la fe. ¿Y qué era la fe? Leyendo de uno de los últimos artículos que la hermana White alguna vez escribió y que fue publicado en el diario mensual The Bible Training School, o Escuela de Entrenamiento Bíblico, del 1 de junio de 1915, en el párrafo 1 se nos dice así: la obra de la fe significa más de lo que pensamos. Significa la confianza genuina en la palabra desnuda de Dios. Por nuestras acciones debemos demostrar que creemos que Dios hará tal y como Él lo ha dicho. No debemos acariciar la incredulidad. Debemos tener esa fe que toma a Dios en su palabra tal como es. Sin fe, una fe que se apoya en una expresión clara de la palabra, es imposible agradar a Dios. Ahora seguimos con el comentario del libro, el sermón. Si queremos saber cómo es que la justicia de Cristo es mía y es nuestra, necesitamos leer la palabra de Dios exactamente como se lee y creerla, sea lo que diga. Él ha venido a nosotros y nos ha dicho, aquí en Cristo hay una perfecta obediencia, pero esa ley quiere una obediencia perfecta que sea de nosotros mismos, de manera personal, no de un sustituto o de manera judicial o legal, como hablábamos ahora de un documento con firmas y sellos. Aquí en la primera parte de Hebreos 7:26, Hebreos 7:26, si no tienen el capítulo impreso, entonces pueden abrir en sus Biblias. Hebreos 7:26. Hebreos está en el Nuevo Testamento, pasados los evangelios, más bien cerca de Apocalipsis. Hebreos 7:26. Y si no, escríbanlo para que así después lo puedan leer cuando ya estén estudiando por sí mismos. Aquí en Hebreos 7:26 está nuestra respuesta, si tenemos fe. La versión antigua inglesa de la Biblia, King James Version, se conoce como la KJV por sus siglas en inglés, traduce la primera parte de este versículo de una manera no solamente interesante, sino profundamente aplicable y pertinente a nuestro estudio. Literalmente traducida del inglés dice así, la primera parte de Hebreos 7:26. Porque tal sumo sacerdote, hablando de Cristo Jesús, se hizo nosotros. En cuanto a esto, pueden ver en estudios más extensivos que hemos hecho ya, especialmente hay un capítulo que se titula El regalo en Jesucristo. Es como el tercero o cuarto
capítulo en el libro que estamos estudiando y allí pueden leer más en cuanto a esto. Por ahora solo incluimos a continuación una porción de lo que estudiamos allí. Se convirtió en nosotros, se hizo nosotros. ¿Leerás esa palabra tal y como está? ¿Recibirás esa palabra tal y como dice? Jesucristo se convirtió en nosotros. El deseado de toda la gente es página 355, asevera. En sus promesas y amonestaciones, Jesús se dirige a mí. Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que, creyendo en él, yo no perezca, sino tenga vida eterna. Lo experimentado, según se relata en la palabra de Dios, ha de ser lo que yo experimente. La oración y la promesa, el precepto y la amonestación son para mí. Traducido literalmente del original en inglés, también el deseado de toda la gente es en la página 390 en inglés. La penúltima oración dice así: las experiencias relatadas en la palabra de Dios deben ser mis experiencias. Así que, digamos, estamos leyendo en Éxodo del pueblo de Israel cuando fueron sacados de Egipto y cruzaron el Mar Rojo. ¿Qué debemos hacer con eso? Pensar, ok, yo no tengo un Mar Rojo al frente, pero tengo un montón de imposibilidades que no sé cómo voy a salir de ellas. Problemas grandes, problemas pequeños, problemas de todos los tamaños. Pero voy a cruzar ese mar porque Dios va a abrir las imposibilidades y me va a dar paso. Entonces lo estamos apropiando para nosotros mismos. Estamos permitiendo que lo que la palabra de Dios dice para toda la humanidad que quiera leerla, está hecha personal e individualmente para cada uno de nosotros. Seguimos leyendo. Entonces, Jesús se convirtió en ¿quién? No tengáis miedo de decirlo, amigos. Si tenéis fe, cada uno de vosotros podéis afirmar, Jesús se convirtió en mí. Porque cuando Dios dice que tal sumo sacerdote se convirtió en nosotros, es porque Él, Cristo, se convirtió en nosotros en el sentido de que Él habría muerto si solo hubiera una persona por quien morir. Y Él se relaciona con nosotros como si no hubiera nadie más. Por lo tanto, Dios se está refiriendo a mí y a cada uno de ustedes. Ustedes pueden decir exactamente lo mismo. Se está refiriendo a mí. Ampliemos más este pensamiento. Y para eso vayamos a Hebreos, en el mismo libro que estábamos hablando antes, Hebreos 4:15. Hebreos 4:15. Para los que tienen el libro, está allí ya impreso. Deseamos verlo tanto a la luz del mensaje del 88 como del mensaje que se desarrolló durante los años siguientes. O sea, un progreso, una progresión de la luz, ¿verdad? Entonces, leamos Hebreos 4:15. Dice así: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Si ustedes tienen el libro y quieren subrayar algo, las próximas 2 líneas, que es un párrafo pequeñito, sería bueno que le pusieran una estrellita, un corazoncito, lo que quieran allí para que regresen a él más tarde otra vez. Dice así: ese es el tipo de vida que necesitamos, ¿no es así? Una vida que pueda pasar por toda la tentación, pueda ser tocada por toda la miseria de este mundo, pero sin pecado. Recordemos que la tentación no es pecado. Alonzo Tate Jones, en los boletines de la Conferencia General de 1895, el capítulo 13, hace estos comentarios particulares sobre este versículo.
Escuchen con mucho cuidado. Él, hablando de Cristo, no podría haber sido tentado en todos los puntos como yo, si no fuera en todos los puntos como soy yo, para empezar. Por lo tanto, le era necesario a él ser hecho en todos los puntos como yo, si es que ha de auxiliarme allí donde yo necesito la ayuda. Sé que es precisamente ahí donde la necesito y sé también que es ahí donde lo encuentro justamente. Gracias al Señor por ello. Allí está Cristo, allí está mi auxilio. Estamos en la página 229 del capítulo 16 que estamos estudiando. Sigo leyendo otra vez de las citas en cuanto a Alonzo T. Jones. Dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Encontramos aquí dos negaciones. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse. Por lo tanto, ¿qué es lo que tenemos en el lado afirmativo? Como son dos negativos, aquí estoy agregando esto yo, como son dos negativos, se los podemos quitar los dos y ¿qué nos quedan? Dos positivos. Y dice así entonces, tenemos a un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades, de mis debilidades, de tus debilidades, de nuestras debilidades. ¿Siente él mis debilidades? Sí. ¿Siente las tuyas? Sí. ¿Qué es una debilidad? Fragilidad, flaqueza, enfermedad. Son términos muy expresivos. Todos conocemos esas debilidades, ¿verdad? Todos nosotros tenemos muchas de ellas. Sentimos nuestras debilidades. Gracias sean dadas al Señor. Hay uno con U mayúscula, ¿verdad? Hay uno que la siente también. No solo que la siente, sino que se compadece de ellas. El término compadecerse encierra más que simplemente el que él sienta nuestras debilidades, que sienta como nosotros nos sentimos. Es cierto que siente como nosotros, pero por encima de eso, él es tocado. Es decir, él se conmueve, se compadece, despiertan su afecto y simpatía. Se conmueve con tierna solicitud y nos auxilia. En eso consiste lo que se dice en las palabras, pueda compadecerse de nuestras flaquezas. Gracias al Señor por un Salvador así. Pero insisto, Él no puede ser tentado en todos los puntos como yo soy, a menos que Él fuera en todos los puntos como yo soy para empezar. Él no podría sentir como yo a menos que Él esté donde estoy y como yo soy. Dicho de otro modo, Cristo no pudo ser tentado en todos los puntos como yo lo soy y sentir como yo siento, a menos que Él fuese precisamente yo mismo de nuevo. La palabra de Dios dice, fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Te aferraste a eso? Cristo no puede ser tentado en todos los puntos según mi semejanza, a menos que sea en todos los puntos como soy yo. Y Él no puede sentir lo que yo siento a menos que Él esté donde yo estoy y como yo soy. Eso tiene mucho sentido, ¿no es así? Estamos ahora en la página 230. Porque yo respondo a ciertos estímulos en mi entorno que me rodea. Las experiencias de la vida crean pruebas y tribulaciones y hacen surgir enfermedades. Pero no tendría él que estar justo donde estoy, exactamente en la misma situación para encontrar y sentir los mismos desafíos que estoy sintiendo. Ahora, digamos que usted y yo tuviéramos que conducir por la carretera y hubiera una cartelera y en esa cartelera hubiera algún tipo de tentación.
Para que Jesucristo fuese tentado en todos los puntos como yo, él necesitaría estar conduciendo por ese camino al mismo tiempo, en el mismo lugar, tentado con la misma cartelera publicitaria. ¿Tiene sentido? Realmente sí. Pero a menos que él esté donde yo estoy y como estoy, no puede ser tentado en todos los puntos como yo. Y a menos que sea quien yo soy, pero sin pecado, entonces no habría una vida perfecta que yo pudiera darle o presentarle a la ley. Ampliemos esto más. Recordemos otra vez que tentación no es lo mismo que pecado. La tentación se convierte en pecado cuando la acariciamos y cuando consentimos a lo que ella nos está incitando. Seguimos leyendo entonces. Vamos a los boletines de la Conferencia General de 1895, capítulo 14, unas páginas más adelante. Aquí está otra cita que les animo a que si tienen el libro o han bajado los capítulos de Google, entonces que le pongan allí una estrellita, un corazoncito, le pongan color, lo subrayen como sean, pero es una cita bastante bella. Dice, en Jesucristo está la abundante plenitud de todo cuanto necesite o pueda tener el hombre en lo relativo a la justicia. Y todo cuanto debe hacer el hombre es elegir a Cristo y entonces es suyo. ¿Quiere usted la justicia de Cristo? ¿Quiere la obra perfecta de Dios en su vida? Todo lo que necesitas hacer es elegir a Cristo y entonces es tuya. Porque por nosotros mismos no podemos, ¿verdad? No podemos. Ahora, regresamos otra vez a la cita. Así pues, de igual forma en que el primer Adán era nosotros, el segundo Adán es nosotros. Compartió nuestra debilidad en todo. Leamos dos textos. Uno dice de nosotros, separados de mí, nada podéis hacer. Y el otro dice de él, dice, hablando de Cristo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Cristo habló estas palabras él mismo, dijo, yo no puedo hacer nada por mí mismo. Estaba exactamente en la misma situación que nosotros nos encontramos y que nosotros vivimos día a día. Sigo leyendo la cita. Esos dos textos nos bastan por ahora. Explican todo el tema. Estar sin Cristo es estar sin Dios. Y en esa situación el hombre no puede hacer nada. En sí mismo es rematadamente desvalido. Tal es la situación de quien está sin Dios. Jesucristo dijo, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso muestra que el Señor Jesús se sitúa a sí mismo en este mundo, en la carne, en la naturaleza humana, precisamente tal como es el hombre que está sin Dios en este mundo. Se sitúa precisamente allí donde está el hombre perdido. Depuso su yo divino y se hizo nosotros. Y allí, en la condición desvalida en la que estamos nosotros sin Dios, recorrió el arriesgado camino para regresar a donde está Dios, llevándonos con él. Fue un riesgo espantoso, pero gloria sea dada a Dios. Venció, logró el objetivo y en él somos salvos. Amén. Allí habla y menciona que era un arriesgado camino. Y luego dice, fue un riesgo espantoso. Solo por un momento vamos a detenernos a pensar en esto. ¿Qué riesgo había? ¿No era él el divino? Claro que sí. 100% Dios. Pero vino como ser humano, 100% humano. ¿Había riesgo? Claro que sí. Y estaba en el terreno que Satanás creía que era de él. ¿Qué riesgo había? Había el riesgo
de que quedara aquí y no pudiera regresar a Dios. Pero había otro más, porque dice que era para regresar a Dios y para llevarnos a nosotros con Él. Tal vez hubiera podido regresar a Dios, pero sin llevarnos a Él. ¡Qué riesgo tan grande! Todo aquello para nada, solamente para venir de visita y volver a regresar. Fue un riesgo tan grande el que Dios se tomó, porque cuando la deidad hizo el plan de la salvación, pusieron en tela de juicio y en riesgo todo el reino de Dios, todo el universo. Cuando nos sintamos o nos hagan sentir otros que no valemos nada, que somos menos, que no somos de alcurnia como los demás, que no tenemos suficiente, que no tenemos suficiente inteligencia, que no nos vestimos muy bien. Hermanos, no tenemos de qué sentirnos mal. El cielo entero se vació por cada uno de nosotros. Si queremos saber cuál es nuestra estima, no pensemos en la autoestima, porque nosotros o la tenemos demasiada alta o la tenemos demasiada baja. Pero pensemos en la estima que tenemos a los ojos de Dios. Y no nos importará qué piensan, qué dicen, cómo nos miran, que si les gusta lo que nos ponemos o cómo hablamos. Dios dio el cielo entero por ti. ¿De qué nos vale lo que los demás piensen? Eso le da al cristiano una estima que no la puede pagar el mundo entero y todas sus riquezas. Seguimos leyendo. ¿Estamos captando esto? Le pido a Dios que nos ayude a captarlo, porque este fue el mensaje de 1888. Este es el mensaje que debe solidificarse en nuestra comprensión, que Jesucristo se convirtió en nosotros y siendo nosotros, vivió una vida perfecta. ¿Quién era Él? Él era nosotros. Él era yo. Su vida perfecta, fue nuestra vida individual y personal. Página 231. Todos y cada uno de nosotros tenemos el derecho a decir: Jesús vivió mi vida. Y ruego que tengamos la fe para decirlo, para creerlo y para vivirlo como lo creemos. Cuando la ley se acerque a mí y me diga: quiero una vida perfecta y no acepto un sustituto, no necesitaré un sustituto, porque tengo a Jesucristo, quien se convirtió en mí. Su vida fue la vida de Cameron. Cameron es el escritor del libro, ¿verdad? Su vida fue su vida. Pongan sus nombres allí también. Ya que desde el día en que Jesucristo nació y por el resto de toda la eternidad, el que se convirtió en nosotros vivió una vida perfecta, perfectamente santa. Y así, individualmente podemos decirle a la ley: aquí hay una vida perfecta. Aquí está la vida perfecta de Cameron, de Ana Rosa, y está llena de la conducta correcta, el buen hacer de Dios. Conocemos la palabra reconciliación, que es algo más que un apaciguamiento de la ira de Dios. Reconciliación. Reconciliación. Él se hizo uno con nosotros. Eso es lo que quiere decir la palabra reconciliación. Se unió completamente con nosotros. No solamente hizo un trabajo de traer un grupo y hablar con el otro y hablar con este y luego hacerlos que lleguen a un acuerdo. No solamente vino de pacifista, vino y con ser nosotros hizo la reconciliación nuestra con Dios en sí mismo. ¿Entendemos eso? Qué bello. Debemos pensar en esto todo el tiempo.
Sigo leyendo. Él se hizo uno con nosotros, se convirtió en nosotros. Pero la pregunta es, ¿tomaremos a Dios por su palabra? ¿Le creeremos? Si queremos, entonces nos daremos cuenta de cuán propensos somos a mirar hacia atrás en nuestras vidas y ver solo el pecado y el remordimiento. Eso nos hunde, ¿no es cierto? Pues bien, podemos hallar ánimo en lo que Dios dice. En el libro El Camino a Cristo leímos que aparecemos delante de Él como si no hubiéramos pecado, porque Jesucristo, quien se convirtió en nosotros, nunca pecó. Y cuando Dios mira a Jesucristo, nos ve a nosotros, porque Él se hizo uno con nosotros. Él ve a Jesús enfrentándose a cada una de las tentaciones y pruebas que hemos tenido en nuestras vidas y ganando la victoria completa. Y si Él no lo hubiera hecho por cada uno de nosotros individualmente, nunca podríamos ser justificados. Nunca, nunca jamás seríamos justificados. La ley no lo permitiría, porque al mirar hacia atrás y ver cómo es que Cristo ha conquistado todo en nuestro pasado, entonces podemos mirar hacia adelante y al momento presente también. La última parte de este párrafo nuevamente es algo que trae el botón final para cerrarlo. Dice lo siguiente: y debido a que podemos mirar al momento presente, encontramos que Jesús se ha acercado tanto a cada uno de nosotros, de forma que Él está justo donde estoy y como estoy, y hasta ha afrontado ya la prueba que se me puede presentar. Sin embargo, ha ganado la victoria sobre ella para que yo pueda ser justificado. Ahora, eso se convierte en una prueba que puedo anticipar sin preocupación. ¿No es así? Porque ya Él ha ganado la victoria. Y esa victoria ya es mía. Sí, así lo creo. Entonces, ¿por qué dice el apóstol Pablo en Filipenses 4:7? Que dice que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Podemos tener esa paz continuamente. ¿Por qué? Porque no importa lo que venga dentro de un rato, o mañana por la mañana, o la próxima semana, o el próximo año, si es que estamos vivos. Cristo ya lo ha encontrado todo y ha ganado la victoria sobre todo y tiene la solución para todo. ¿De qué me tengo que preocupar yo? ¿De que Jesús me vaya a fallar? Nunca me fallará, ¿verdad? Entonces la preocupación, la ansiedad se quita. Y en ese mismo pasaje de Filipenses 4, el apóstol Pablo dice, no estéis ansiosos por nada. Y nada quiere decir nada. Por nada estéis afanosos, dice en otra versión. A menudo hablamos de lo apropiado de la justicia, de la apropiación de la justicia o rectitud de Cristo, de apropiarnos de sus méritos. ¿Saben lo que significa apropiarse? Simplemente significa hacerlo nuestro, tomar propiedad de algo personalmente. Entonces, cuando se nos dice que nos apropiemos de los méritos de Jesucristo, quiere decir que los consideremos como nuestros. Sí, como tuyos. Creer que Jesucristo se vació de sí mismo y dijo, no puedo hacer nada por mí mismo. El Padre, Él es el que hace las obras. De paso, eso viene de Juan 5:30 y también de Juan 14:10. Es más, en Juan 14:10, Él dice, yo no hablo, lo que yo hablo no lo hablo de mí mismo. Así que ni las palabras venían del mismo. Era lo que Dios quería que él hablaba, eso era lo que él hablaba. Si Dios no le daba que hablar,
Él no hablaba. Y esa es la forma como Dios quiere vivir en nosotros. Sigo leyendo. Debo creer que lo que el Padre obró o hizo en él, Él lo obró y lo obra en mí. Alonzo Tate Jones, en los boletines de la Conferencia General de 1895, capítulo 15, habla aún más en cuanto a esto. Citando, si hubiese venido al mundo tal como era en el cielo, como Dios, si se hubiese manifestado como era allá, y siendo Dios con él, su nombre no hubiera sido Dios con nosotros, puesto que él no habría sido nosotros. Pero el Hijo se vació de sí mismo. No fue él mismo quien se manifestó al mundo. Leemos, nadie conoce al Hijo sino el Padre, Mateo 11:27. No solo ningún ser humano, sino nadie. Nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Observad que el texto no dice, nadie conoce al Hijo excepto el Padre y a quien el Padre se lo quiera revelar. No, ningún hombre conoce al Hijo en absoluto. Solamente al Padre, el Padre lo conoce. El Padre no revela al Hijo al mundo, sino que el Hijo revela al Padre al mundo. Cristo no es la revelación de sí mismo. Es la revelación del Padre al mundo y en el mundo y a los hombres. Por lo tanto, nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Es pues el Padre quien es revelado en el mundo, quien es revelado a nosotros y en nosotros, en Cristo. Es todo el tiempo el tema de nuestro estudio. Es el centro alrededor del cual gira todo lo demás, siendo que Cristo tomó nuestra naturaleza humana en todas las cosas en la carne, y puesto que vino a ser nosotros, cuando leemos sobre Él y sobre el trato que recibe del Padre, estamos leyendo realmente sobre nosotros mismos y de la forma como nos trata el Padre. Lo que Dios le hizo a Él, lo hizo a nosotros. Lo que Dios hizo por Él, lo hizo por nosotros. Y así leemos, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos justicia de Dios en Él. Segunda de Corintios 5:21. Hasta aquí entonces lo vamos a dejar esta noche. Regresaremos la próxima semana. Les invito a que nos postremos de rodillas para agradecerle al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, el plan que hicieron y cómo nos involucra a todos y a cada uno de nosotros. Oremos. Amoroso Padre Celestial, qué amor tan grande. Cuando leemos en versículos como Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que rápidamente pasamos por encima de esa palabra de 3 letras, tan pequeña. Ay, pero cuánto encierra, Señor. No hemos empezado ni siquiera a rasguñar la superficie de lo que significa. Gracias, Señor, porque tu Hijo hizo la obra completa, desde el principio hasta el final. Y no solamente la hizo completa cuando vino acá y vivió entre nosotros y murió y resucitó por nosotros, sino que sigue haciendo la obra completa en nosotros desde el principio hasta el final, si así se lo permitimos, Señor. Más encima de esto sabemos también que es Dios. Eres tú el que nos das tanto el querer como el hacer de tu buena voluntad. ¿De qué tenemos, Señor? Algo de qué van a gloriarnos. Algo de qué tomar crédito o mérito. No hay nada.
No hay nada. Eres tú desde el principio hasta el final. Ayúdanos, Señor, danos fuerzas para entregarnos más y más a ti, para amarte más y más cada día, de manera que tú puedas entonces hacer en nosotros lo que te propones hacer, el plan que tienes en tu mente y en el cual piensas constantemente, para que así, cuando ese plan esté completamente terminado, entonces, Señor, podamos ver a tu Hijo cara a cara cuando Él regrese. Te lo agradecemos en el nombre de Cristo, nuestro amante Salvador. Amén.